Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda una vez más su hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, esperando que la bendición de Dios pueda ser con cada uno de mis apreciados hermanos y hermanas que nos siguen a través de este departamento ministerial con sus lecciones de escuela sabática que cada sábado pues llegan a muchos lugares y enviamos un saludo muy especial para todos nuestros hermanos. Hoy pues tenemos el privilegio de tener al apreciado pastor Rubén Martínez. Quiero dirigirme hacia la ciudad de Cuernavaca, donde se encuentra el pastor Rubén Martínez, quien es el actual director de la escuela misionera. Pastor Rubén, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Danilo Monterroso. Agradezco la invitación y agradezco al Señor esta oportunidad, esperando que sea de bendición este servicio que hacemos para agradar al Señor y de gran bendición el estudio de la palabra de Dios. Saludos cordiales desde Temisco, Morelos, de la Escuela Misionera EMIBE. Estamos desde las instalaciones, que Dios les bendiga y sea de gran bendición este estudio que vamos a tener. Ok, qué bien, en Temisco, donde están las instalaciones de la escuela misionera. Muy bien, Pastor Rubén, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a tener la oración. Pastor Rubén, por favor, le voy a agradecer que tenga la oración inicial. Con gusto. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Padre, al trono de la gracia, agradecidos por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder estudiar esta lección que tienes para nosotros, para tu pueblo, para tu ministerio, para tu iglesia en general, solicitando, Señor, la dirección con tu Espíritu Santo, que por favor nos utilices en este servicio. Bendice al pastor Danilo Monterroso, mi persona, y deseamos, Señor, por favor, que nos hagas instrumentos útiles en tu servicio y en esta lección que vamos a ver, que sea de bendición para tu iglesia, para todos los que se conectan. Y pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, especialmente aquellos que se encuentran en el lecho del dolor o en enfermedad. Tú seas un bálsamo que cubre heridas y sane dolencias espirituales y físicas. Quedamos en tus manos, oh Padre Celestial, y pedimos tu dirección y nos utilices para gloria de tu nombre, rogando estos favores en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Rubén, por la oración. Quiero enviar un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que nos siguen en diferentes países de Latinoamérica, también Estados Unidos, y que Dios nos pueda dar de su bendición al estudiar esta lección de escuela sabática. Queremos mandar un saludo muy especial también al apreciado pastor Raúl Escobar, que estuvimos con él la semana pasada en Perú, y a todos nuestros queridos hermanos también que nos siguen desde el país de Perú. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Y quiero enviar un saludo muy especial a mi querido hermano Miguel Carreño, allá en Chile, que él siempre sigue el estudio de la lección de escuela sabática. Mi hermano Miguel, sabes que eres una persona que hemos compartido mucho cuando llego a Chile y siempre oro por tu salud. Espero que te encuentres bien. Y un saludo muy especial para ti y para todos nuestros hermanos ahí en Chile. Que la gracia y la paz de Dios puedan ser en nuestras vidas en este momento. Tenemos Amén. el estudio de la lección 20 para este sábado 15 de noviembre del 2025. Pastor, se va el tiempo, se termina el tiempo. Y el título de la lección, ¿cómo se llama el título de la lección, Pastor Rubén? Liderazgo civil y espiritual. Muy bien, cuéntanos un poco, por favor, en la introducción. ¿A qué se Sí. está refiriendo ese liderazgo civil y espiritual? Sí, pastor. Es muy importante considerar que el Señor en su misericordia ha dado atributos al ser humano. El liderazgo es un conjunto de dones, de talentos que Dios da al hombre para influir, para poder guiar, para motivar a un pueblo. Así es que aquí vamos a ver cómo el Señor utiliza a Jeremías para que tenga ese liderazgo de carácter espiritual. Dirigido bajo el Espíritu de Dios por parte del Señor que lo envió, dio amonestaciones, dio instrucciones
para levantar espiritualmente al pueblo que necesitaba los mensajes para ese tiempo. Y también en los momentos cuando el pueblo que fue exiliado, vamos a ver en la lección, hacia Babilonia, también fue un líder que mandó cartas para poder motivarlos, ayudarles, para que pudieran ellos vivir en paz, en armonía, y una gran bendición fueran de una influencia sanadora allá donde iban a ir. De tal manera que en Jeremías encontramos ese hermoso liderazgo civil que el Señor quiere que tengamos, y ese liderazgo espiritual también, que será de mucha bendición para el pueblo de Dios. Muchas gracias, Pastor Rubén. Vamos a recordar un poco con nuestros queridos hermanos. Recordemos que a pesar de que el pueblo de Israel en los días de Samuel ya no quisieron tener un gobierno a través de la teocracia de Dios, sino que querían imitar las costumbres de las naciones extranjeras, ellos querían un gobierno monárquico que fuera una sola línea de un rey de familia. Y ustedes recordarán que el rey Saúl fue el primer rey en Israel, en el pueblo de Dios, pero la idea principal de la teocracia siempre seguía, porque el gobierno civil estaba fundamentado bajo las leyes levíticas, que habían leyes civiles, ahí habían leyes sanitarias, leyes humanitarias, leyes judiciales, es decir, ese liderazgo civil que Dios le entregó al pueblo de Israel estaba basado, fundamentado en la ley de Dios, en sus 10 mandamientos. Eso es muy importante. Así que la ley civil estaba dirigida en forma especial por los gobernantes, en este caso por los reyes, pero esas leyes civiles Dios las había dado. Las leyes, el liderazgo espiritual era dirigido por los sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes eran los que se encargaban de la parte espiritual para orientar al pueblo de Israel, pero también estaban los profetas que amonestaban. Y algo muy curioso, pastor, el pueblo quería más a un sacerdote y no querían a los profetas, porque los profetas daban el mensaje directo de parte de Dios. Cuando nosotros hacemos buscamos un contexto o definiciones claras sobre el liderazgo civil, nos damos cuenta que el liderazgo civil es el ejercicio de autoridad en los asuntos del gobierno humano para mantener el orden, la justicia y el bienestar social conforme a las leyes divinas y humanas. Esto incluye reyes, gobernadores, jueces, magistrados o cualquier autoridad encargada de dirigir una nación o comunidad. El liderazgo civil es una delegación del poder de Dios para administrar justicia en la tierra. En el libro de Proverbios 8:15 dice la escritura: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Dios estableció leyes civiles dentro del pueblo de Israel. Estaba el libro de la ley, y en ese libro de la ley estaban todas las leyes, cómo tenían que regirse la vida de un ciudadano perteneciente al pueblo de Israel. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas según Romanos capítulo 13 versículo 1. Ese era el propósito divino, proteger al débil y al inocente, establecer justicia y equidad y mantener el orden social bajo principios morales. Pero ¿qué hizo Israel, pastor? Imitó las costumbres y las leyes de las naciones extranjeras, pasando por alto el liderazgo civil que Dios dejó con instrucciones claras. Cuando se corrompe el liderazgo civil, se pervierte cuando usa el poder para oprimir en lugar de servir, o cuando rechaza la autoridad divina. Querido pastor Rubén y queridos hermanos que nos siguen, Jeremías capítulo 22, porque en esta lección vamos a estudiar el capítulo 22 y el capítulo 23 de Jeremías. En el capítulo 22, el profeta muestra reyes injustos que oprimen al pueblo y que usaron la autoridad para su provecho. Tú recordarás que hizo uno de los sacerdotes, dirigentes de Israel con Jeremías. En la lección pasada nosotros estudiamos ese estudio. ¿Qué hizo, pastor? ¿Recuerdas ese sacerdote con Jeremías? Sí, pastor, vimos en la lección anterior que Pasur, ¿verdad? Lo había maltratado. Tristemente,
que significaba prosperidad, Pasur, pero se le cambió el nombre por Magor Misabit. Fue lo que vimos la lección pasada, que era calamidad terrible, iba a venir sobre él. Lo maltrató, había un maltrato emocional y un maltrato físico. Tristemente, dentro de sus propios colegas, dentro de sus propios pastores, sacerdotes, profetas, había un maltrato que tristemente le dieron a Jeremías. Gracias, pastor, cuando el liderazgo civil no está en base a la ley de Dios, tuercen el derecho, tuercen la justicia y se cometen muchas injusticias. Por eso es muy importante el liderazgo espiritual, porque el liderazgo espiritual es la influencia divinamente guiada que conduce al pueblo de Dios a la obediencia, a la santidad y a la comunión con Él. Cuando se pierde esa autoridad y viene la ingobernabilidad a través de leyes injustas, tanto por parte de las autoridades espirituales y las autoridades civiles, entonces ellos se unen en principios profanos, en principios que no son conforme a la voluntad del Señor, y esa era la condición lamentablemente de Israel y de Judá, que los reyes, en lugar de practicar la justicia divina de acuerdo a las leyes que Dios dejó, comenzaron a violar las leyes, y esto trajo un abuso de autoridad. Y cuando viene ese abuso de autoridad, se olvidaron, como lo dice Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El pueblo no encontraba un verdadero liderazgo, un guía espiritual. Y lamentablemente el profeta Jeremías, que estaba en medio de esa confusión de liderazgo civil y liderazgo religioso, tuvo que padecer. Y recordemos, pastor, que lo metieron en el cepo, pero Dios estaba con su siervo. Cuando el liderazgo espiritual se corrompe con los ministros, con los sacerdotes o los profetas, predican lo que agrada al pueblo, no lo que Dios manda, según Jeremías 23:17. Hay de aquellos pastores que van a Babilonia a buscar teorías extrañas para poder pervertir el derecho, la sana doctrina de Dios. Usan su posición de influencia para poder obtener poder o prestigio. Ocultan el pecado en lugar de corregirlo. El verdadero ministro de Cristo no busca exaltarse, sino conducir las almas a Jesús. Su autoridad proviene del Espíritu Santo, no de los hombres. Y Jeremías, que era profeta, pastor, y que era también sacerdote, no fue llamado por ningún hombre, no fue llamado por ningún miembro de los sacerdotes que estaban ahí, fue llamado por Dios. Y es interesante, Dios tocó los labios del profeta. Dios tocó los labios del profeta. Dios quiere tocar los labios de los pastores en este tiempo para que hablemos la verdad presente. Así que, pastor, nos hemos detenido mucho en la introducción, pero muy bueno que mis hermanos entiendan el liderazgo civil y el liderazgo espiritual. Vamos, pastor, al primer subtítulo que dice la casa real. A ver, pastor Rubén, ¿qué mensaje principal transmitió el profeta de parte de Dios al rey de Judá? Sí, pastor, aquí encontramos nosotros que el Señor ahora iba a utilizar una vez más a Jeremías cuando le dijo, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí estas palabras y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú, tus siervos y tu pueblo. El Señor entonces manda a Jeremías para que se presente delante del rey y le dé una vez más una amonestación, una instrucción, un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Dice así, haced juicio y justicia, librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Así es que aquí lo que comentaba, pastor, había falta de ese liderazgo de carácter civil en el trato con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, es decir, el inmigrante que no era del pueblo, era un maltrato también, y no había justicia, no había juicio, y lo que se había mencionado, es decir, no había liderazgo civil. Y entonces esta situación
lo llevó a que Dios utilizara a Jeremías para darles una amonestación, un mensaje. El Señor no hará nada sin antes revelar sus secretos a través de sus siervos, los profetas. Si escuchaban el llamado, la amonestación, y reaccionaban, entonces nos dice que si efectivamente obedecieran esas palabras, los reyes de este lugar de David, que se sienta sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos, sus criados y su pueblo. Es decir, iba a haber bendición, iba a haber prosperidad, iba a haber honor, iba a haber victoria. Si ellos escuchaban el llamado a esta amonestación de parte del Señor, entonces iban a recibir las bendiciones. Pero si no lo escuchaban, pues también vamos a ver la siguiente parte, que iban a haber maldiciones. Así es que en su misericordia el Señor utiliza a sus siervos para amonestar, instruir y puedan dar un mensaje para corregir las cosas en la parte tanto espiritual como civil. Qué interesante, Pastor Rubén, que el mensaje principal que viene de que el rey tenía que aprender a hacer juicio y justicia, que son dos términos fundamentales que hoy nosotros necesitamos entender. Juicio y justicia. Son fundamentales tanto en la Biblia como en la vida espiritual del creyente. Dios pide a los líderes civiles y espirituales que actúen con juicio y con justicia, porque ambos reflejan su carácter santo y su gobierno perfecto. Sabemos nosotros que juicio es el acto de discernir, evaluar o decidir con rectitud entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, conforme a la verdad, a la ley divina. Y por eso tú leíste en el texto que menciona que Dios le pide al rey que pueda dar juicio justo, de poder obrar con libertad, de poder librar al oprimido, de poder dar juicio sobre el opresor. Y es interesante cómo Dios de una manera tan especial envía un mensaje de advertencia, porque no había justicia, no había juicio. Justicia es la conformidad con la voluntad moral de Dios expresada en su ley. Es decir, la justicia se manifiesta en la fidelidad a los 10 mandamientos. Es el principio divino de hacer lo recto, tratar con equidad y vivir en integridad delante de Dios y de los hombres. Lamentablemente, Pastor Rubén, Judá y Israel no practicaban juicio ni practicaban justicia. La Biblia en Primera de Juan 3:7 dice: el que practica justicia es justo como él es justo. Salmo 33:5 dice: Jehová ama la justicia y el juicio. Y ahora viene el tiempo también para nosotros, pastor, porque esto es solo historia. ¿Qué podemos decir para nosotros hoy como pastores? ¿Cómo estamos gobernando a la iglesia? ¿O hemos perdido la gobernabilidad y estamos llevando al pueblo para que sea ingobernable, para que no respete el liderazgo, para que se salga de los caminos? Es interesante, pastor, porque aquí hay una amonestación terrible para el pueblo de Dios, para el tiempo del fin. ¿Qué podemos decir de eso, pastor Rubén? Pastor, yo creo que esta es parte de la historia que es para mi persona, para tu persona, para el ministerio, que actuemos con justicia, que actuemos con juicio, para que podamos llevar un liderazgo aceptable de bendición, para que el Señor derrame sus bendiciones. Pero aquí muestra que a veces no se le da al oprimido la mano que se tiene que llevar a la viuda, al huérfano, al desamparado. Es decir, hay necesidades en la hermandad, hay necesidades también en el pueblo y necesitamos nosotros, tanto ministerialmente como también con el pueblo, llevar a cabo los principios de la palabra de Dios. Equidad, justicia, juicio son necesarios también para nosotros en este tiempo. Hay un llamado que hace el profeta Jeremías a través del estudio de esta lección, que habla acerca del liderazgo civil y espiritual. Y el llamado para nosotros los pastores y para todos los miembros de la iglesia, que debemos de actuar con rectitud,
sin parcialidad ni hipocresía. Si nosotros practicamos con juicio y justicia, vamos a reflejar el carácter de Dios, mientras decisiones sabias, sinceras y justas. Y para poder sacar la conclusión de esta primera pregunta, en Miqueas capítulo 6 y versículo 8, que es para poder también embellecer y enriquecer la lección que estamos estudiando, dice Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué lindo el llamado que hace este profeta, el llamado que hizo el profeta Jeremías. Pero sigamos viendo, porque este fue un llamado a la casa real. Pregunta número 2, pastor. ¿Cuál fue la advertencia de Jeremías a los reyes de Judá sobre las consecuencias de obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios? Viene el llamado a practicar juicio y justicia. Pero si ellos no se sujetaban a ese llamado, ¿qué advertencia da el profeta? Ahora viene esa advertencia de parte del Señor a través del profeta. Si no oyeres estas palabras, dice, entonces esta casa será desierta. ¿Sí? Y entonces le muestra aquí, iba a ser desolada, iba a ser destruida, iba a caer a fuego, porque ya el hacha estaba puesta sobre el árbol, como dice la escritura. Es decir, si no escuchan este consejo, si no hacen justicia, misericordia, si no hacen juicio y amparan al huérfano, a la viuda, al extranjero, entonces el Señor ahora está mostrando aquí lo que yo pensaba hacerles, iban a ser como Galaad, es decir, Galaad, como dice aquí, y la cima del Líbano era prosperidad, porque Dios tiene un propósito para su pueblo, que fuera bendición, que fuera luz, que fuera cola, que iba a hacer prosperidad. Pero si no obedecen, si no oyeren las palabras, entonces convertiré en soledad como ciudades deshabitadas y prepararé, dice aquí, contra vosotros destruidores. Ya estaba también ese ejército listo de Babilonia para cumplir el propósito de Dios también, la disciplina divina que iba a caer sobre Jerusalén, sobre Judá. Y entonces muchos iban a preguntar, ¿por qué así Jehová? Dice, ¿por qué hizo Jehová con esta ciudad? Y él va a responder, porque dejaron el pacto de Jehová, tu Dios, y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Entonces estaba ya la advertencia. Si oyen la voz del Señor, si escuchan la voz del Señor, habrá bendición. Si no escuchan la voz del Señor, la advertencia es que iba a haber desolación, iba a ser quemada la ciudad, iba a ser desterrados e iba a venir espada de fuego sobre esta ciudad destruida. ¿Y por qué razón? Porque aquí lo dice la Escritura, porque dejaron el pacto de Jehová y adoraron a dioses ajenos y no les sirvieron. Queridos hermanos, el Señor muestra en su palabra aquí este peligro que existía ya en este tiempo, y vemos nosotros que también para nosotros es importante considerar los consejos que el Señor nos da, el mensaje que Dios nos da, que es para nosotros, para convertirnos, para dejar los malos caminos. Dice el profeta, leímos también el profeta Isaías, dice, si quisieres, comeréis el bien de la tierra, y si no quisieres, seréis muertos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ya estaba el ejército de Babilonia preparado, ya estaba, los últimos reyes, ya estaba Joacim, estaba Joaquín, estaba Sedequías, que fueron los tres últimos reyes. Y posiblemente el mensaje fue para Joacim en primera instancia, porque Joaquín pasó poco tiempo y el último fue Sedequías. Así es que ya estaba, como dice aquí, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán al fuego. Ya estaba esa preparación y estaba, según la nota,
como estaban ya, menciona aquí, iban a ser llevados a la tierra de Sinar para morar allí en destierro forzoso. Joaquín y Sedequías, esos 3 reyes judíos, iban a ser por turno vasallos del gobernante babilónico, y cada uno a su vez iba a rebelarse. Castigo cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde hasta que por fin toda la tierra quedase asolada. Así es que esa era la advertencia, queridos hermanos. Esa era la advertencia, Pastor Danilo. Y si escuchaban la voz del Señor, bendición. Si no escuchaban la voz del Señor, entonces estaba ya el hacha al árbol. Dios nos ayude para que podamos nosotros también, a través de esta historia, aplicarla también a nuestra vida espiritual. Qué triste, pastor, escuchar las palabras del profeta, directo el mensaje del profeta Jeremías, a pesar de que había tenido problemas con el liderazgo espiritual, porque tuvo problemas con el liderazgo espiritual, y tú recuerdas que los líderes espirituales del pueblo, pues ese sacerdote que golpeó a Jeremías y lo puso en el cepo, no le gustó el mensaje que Dios le dio a través de Jeremías para el liderazgo espiritual. Ahora viene el mensaje para el liderazgo civil. Y ahora va y busca al rey de Judá y le dice: si no practican juicio y justicia, esta casa será desierta. ¿Cuántos pastores? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas asociaciones? ¿Cuántas uniones o divisiones? Y si no nos cuidamos, el nivel organizativo donde nosotros trabajamos puede quedarse desierta sin la presencia de Dios, sin que Dios nos dirija. ¿Cuántas personas individualmente están viviendo una vida desierta porque no quieren practicar juicio y justicia, porque se alejan de los mandamientos de Dios? Aquí hay un apelo para todos nuestros amigos, para nuestros hermanos en la fe, que aprendan a practicar juicio y justicia, que respeten la ley de Dios, que se sometan a la voluntad divina, porque vienen los destruidores. Dice: he preparado contra ti destruidores, cada uno con sus armas. La gran Babilonia espiritual viene y quiere entrar al pueblo. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en las redes de la gran Babilonia? Y el mensaje de Dios es: salid de ahí, pueblo mío, para que no partís, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Es un llamado espiritual para cada uno de nosotros. Esta casa quedará desierta. Qué triste es ver un corazón desierto sin la guía del Espíritu Santo. Cuando alguien, aunque mucho conocimiento podamos tener, apreciado Pastor Rubén, pero si nosotros nos desviamos del derecho y de la justicia y no practicamos un juicio justo, vamos a quedar como un desierto. El Espíritu Santo no puede estar con nosotros y las calamidades y los resultados son desastrosos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Falsos profetas. Ahora vamos al liderazgo espiritual. Viene el mensaje de Jeremías al liderazgo civil a través de los reyes. Pero ahora viene el mensaje, según el título, falsos profetas. ¿Cómo se describe, la pregunta 3, pastor, cómo se describe la conducta de los profetas y sacerdotes falsos? Bueno, tristemente ya hemos visto la parte civil de los reyes que estaban encargados de hacer esa justicia, ese juicio. Entonces ahora entramos en la parte espiritual. ¿Cómo estaban los profetas y sacerdotes? ¿Cuál era su conducta? Y aquí lo describe el profeta Jeremías en el capítulo 23. Por tanto, el profeta como sacerdote son impíos. Número 1. Muestra allí la impiedad que había en el sacerdocio y los profetas. Y aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Así es que había impiedad, había maldad. Y luego sigue narrando aquí el profeta: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Era su conducta de ellos, desatinos. Y la palabra desatinos es fuera de orden. Estaban fuera de orden, profetizando
lo que Dios no les había mandado que hablaran, y eran insípidos y fuera de orden. También se menciona aquí también a los de Judá. Dice, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Esta palabra torpeza era una hipocresía temeraria. Y esto es bien peligroso, porque en ellos había esa situación de predicar en el nombre de Dios, pero sin embargo no estaban guardando los mandamientos de Dios. Es decir, que hay más piedad, hay más misericordia para aquellos que son abiertamente en contra de Dios, pero ellos profetizaban a Dios, profesaban, es decir, la predicación de parte de la palabra del Señor, pero por sus acciones, por sus actos, manifestaban todo lo contrario, y por eso dice que había una torpeza, que es una hipocresía temeraria. También se menciona aquí que había adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Y los compara el profeta como las ciudades de la llanura, que es Sodoma y como Gomorra. Pero aquí dice, aquí yo los hago comer ajenjo, les hago beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Qué triste, querido pastor, queridos hermanos, muestra aquí la conducta terrible que existía entre los profetas, de maldad, de desatino, de torpeza, de adulterio, de soberbia, de mentiras. Hay una lista que menciona aquí todos estos textos que se mencionan aquí, pero la pregunta es, ¿qué lección obtenemos para nosotros hoy en día también? ¿Qué lecciones para nosotros? Hay una advertencia muy importante también para nosotros que llevamos los utensilios del Señor. Nadie entre los que declaran depositarios de la ley de Dios se lisonjee de que la consideración en lo exterior manifiesta hacia los mandamientos le preservará del cumplimiento de la justicia divina. El Señor lleva su obra y Él hará justicia a su tiempo. Nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder, ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celosos al procurar limpiar de malas acciones el campamento. Un Dios que aborrece el pecado invita a los que aseveran guardar su ley a que se aparten de toda iniquidad. Dios hace un apelo, hace un llamado a través de su palabra, a través de esta lección de profetas y reyes, de esta nota que hemos visto, y el Señor nos invita a que dejemos nuestros pensamientos, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. El Dios nuestro será amplio en perdonar. Y aquí me llama la atención esta parte, porque hay atalayas que se levantan, ¿verdad? Mencionando al pecado por su nombre, buscando la manera de restaurar. ¿Cómo debemos hacerlo? Con paciencia, con doctrina, para restaurar a las almas. Y entonces, tristemente, ¿cómo se les considera esos atalayas? Son demasiado celosos al procurar limpiar las malas acciones del campamento. Dios nos ayude y podamos nosotros considerar estas lecciones para nosotros, pero tristemente vemos esta situación y la conducta espiritual que había entre sacerdotes y profetas. Dios nos libre de esto. Qué triste, pastor, todo lo que tú respondes de acuerdo a lo escrito en Jeremías 23, 11 al 15 y lo que dice profetas y reyes. Lamentablemente, hasta dónde cayeron los sacerdotes, hasta dónde cayó ese liderazgo espiritual. Y tal el sacerdote, tal el pueblo. ¿Qué podíamos esperar de los reyes? Si los sacerdotes también no cumplían con su deber y los profetas también se habían unido juntamente con los sacerdotes. Y como ya tú lo explicaste, tanto el profeta y el sacerdote son impíos. Algo que me llama la atención es, dice, su camino es como resbaladeros que conducen a la oscuridad. Querido pastor Rubén, mi persona, nosotros somos pastores, somos líderes del pueblo.
Qué triste es que nosotros seamos como resbaladeros que llevemos al pueblo a la oscuridad, como le pasó al pueblo de Israel por sus líderes civiles y sus líderes espirituales. Qué tristeza da cuando en una iglesia o en una asociación, unión o división o conferencia general pueda existir un líder que se convierta en un resbaladero y que lleva a la oscuridad al pueblo. Yo creo que nosotros necesitamos practicar juicio y justicia, lo que pedía Dios, y para poder entender que Dios siempre va a tener sus hijos fieles, su remanente, que van a mantener esa línea y no se van a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, sino que van a levantar los cimientos de generación en generación, van a restaurar, van a reparar, van a tratar la manera de poder reparar y restaurar todo lo que ha sido dañado. Qué interesante realmente lo que la lección nos enseña en este liderazgo civil y espiritual. ¿Cómo es posible que Dios en su amor y en su misericordia envía al profeta Jeremías para que pueda advertir tanto a las autoridades civiles como a las autoridades o el liderazgo civil y el liderazgo espiritual para que vean el peligro en donde se encuentran? Pero, pastor, ¿cuál fue el mensaje de Dios al pueblo sobre la influencia de los falsos profetas? Pregunta 4. ¿Cuál fue el mensaje de Dios? Bueno, el Señor les había dicho aquí que no los escucharan. O sea, ahora les muestra ahí ante esta situación, no los escuchen. ¿Por qué? Porque hablaban vanas que esperanzas, hablaban de su propio corazón y dice que hablaban de paz, pero de aquellos que daban mal les decían no vendrá mal. El Señor ahora muestra que el peligro que existe también ante estos falsos profetas, esta influencia. Nuestra influencia puede ser buena o puede ser mala. De tal manera que el Señor les muestra aquí que no debían escucharlos, las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, de la boca de Jehová. Dios no los había enviado. Entonces el Señor les advierte ese peligro y les muestra que no debían escuchar a esta triste influencia que estaban dando los sacerdotes, los profetas. Y como bien ha dicho pastor, tal el sacerdote, tal el pueblo. Era la triste situación. Hoy en día para nosotros, dice, había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Dios nos invita, hermanos, como pastores, como líderes, como obreros bíblicos, como directores de iglesia, como administrativos, que llevamos responsabilidades, que no faltemos al cometido. Se levantan falsos profetas para dar el mensaje que extravían. Hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio. Qué tristeza, ¿sí? Es decir, veían signo de pesos en esta situación. Y algunos extraviaban al pueblo. Dios nos ayude porque iban a recibir su pago, ¿sí? Eran los primeros que iban a caer espada. Ya estaba, vimos en la pregunta número 2, la advertencia que ya estaba. Y los sacerdotes y los profetas iba a ser más la culpa, porque de acuerdo a la luz que uno recibe, con recuerdo esa luz seremos también juzgados. Así es que Dios nos ayude para que podamos no faltar al cometido sagrado que en su gracia el Señor nos ha concedido. Qué tremendo, pastor. En la nota que tú lees viene el llamado para los líderes civiles. Dice, había príncipes que faltaban a su cometido. Ahí estamos viendo el liderazgo civil. No practicaban juicio y justicia. Y luego, hablando del liderazgo religioso, el liderazgo que estamos viendo espiritual, aparecen los sacerdotes y los profetas. Y cómo es interesante que dice, se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Y hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio, pastor. Muchas veces hay pastores que quieren apagar la voz de su conciencia porque dicen, es que si yo me pongo de parte de la justicia, el dirigente tal me va a sacar de la obra, ya no me van a pagar mi salario, ¿de qué voy a vivir yo? Dios no nos ha llamado a predicar por un salario. Dios nos ha llamado a ponernos de parte de la justicia. Amén. La mayor necesidad del mundo de hoy en día, Pastor Rubén,
y de la iglesia es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que se pongan de parte de la verdad, aunque el cielo y la tierra se desplomen. Hombres y mujeres que sean cual la brújula que va al norte, ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste, no, para el norte. Dios quiere que tengamos un norte definido, que no nos extraviemos, que no prediquemos porque si no, me van a dejar sin salario, me van a dejar sin cargo, voy a perder mi pensión, voy a perder los años que he cotizado, no, mis hermanos. Aquí tenemos nosotros a Dios quien nos respalda. Jeremías no pensaba en eso, pero Jeremías dio un mensaje directo. Qué triste, Pastor Rubén, cuando vemos nosotros el mensaje del profeta Jeremías. No escuchen a estos falsos profetas, no escuchen a estos falsos sacerdotes, porque muchos daban mensajes que extraviaban y otros enseñaban por precio. Ay de aquellos pastores que no prediquen la verdad presente, sino porque muchas veces, porque el qué dirá la gente, el qué dirá el pastor o qué dirá la familia, nos abstenemos de predicar la verdad presente para el tiempo del fin. Seremos los primeros. Por eso, pastor, qué responsabilidad más grande la que recae sobre los pastores si no nos ponemos en las manos del Señor. Nuestra responsabilidad es 10 veces de mayor magnitud a la de un miembro. Que Dios nos ayude, Pastor Rubén. Un llamado para los líderes locales, para los pastores, para que no prediquemos por precio, para que no extraviemos al pueblo, para que practiquemos juicio y justicia, para que hablemos la sana doctrina, para que creamos en la Biblia y en los testimonios, para que respetemos el orden de la iglesia basado en sus principios de fe, en el manual de iglesia, en las resoluciones mundiales, que respetemos esta iglesia profetizada. Está en el marco profético. No hay otra iglesia. Somos el remanente de Dios. Qué privilegio formar parte de este pueblo. Pero bueno, el mensaje sigue y ahora entramos, pastor, a la pregunta número 5. ¿Cómo advierte la Biblia sobre los falsos profetas que desvían al pueblo con mentiras y doctrinas falsas? ¿Y qué consejos ofrece para discernir la verdad de la falsedad? Pastor Rubén. Sí, pastor, gracias. Aquí, queridos hermanos, hermanas, el Señor a través de su palabra habla a Jeremías, habla a Mateo, habla el apóstol Pedro. Inspirados por el Espíritu Santo, nos advierten acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Jesús habló acerca de esos falsos profetas que vienen a vosotros como ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Así es que advierte la Escritura, y el profeta Jeremías hablaba acerca de ellos, los cuales endulzan la lengua, sueños mentirosos, hablan para desviar a su pueblo con mentiras y lisonjas, y el Señor advertía esos peligros, de tal manera que aquí encontramos, aquí el Señor había dicho, por sus frutos los conoceréis. De tal manera que es una advertencia también para nosotros. Cuando leemos nosotros Mateo, 3 veces en Mateo 24, el Señor advirtió de esos peligros también para los últimos tiempos. Se levantan falsos cristos, falsos profetas, que engañarán, dice, si fuera posible, a los escogidos. Para nosotros también es la advertencia. Y en ese tiempo también vemos nosotros que existía, y antes del fin del tiempo, esto aumentará. Ahora, ¿cuál es el consejo que ofrece Dios para que no nos desviemos de la verdad y podamos discernir entre lo bueno y lo malo? Aquí lo dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Dios nos invita, número 1, a que no nos extraviemos de lo que hemos conocido en la palabra de Dios, en los testimonios, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, no les ha amanecido. Que estemos firmes en la plataforma de la verdad. Dios nos invita a mantenernos
firmes en la doctrina de Cristo. Y después menciona aquí, no tienen a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo, así, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Así es que aquí está el consejo que Dios nos muestra de mantenernos en la plataforma de la verdad, perseverar en la doctrina y no extraviarnos de los principios que el Señor en su misericordia ha dado a su iglesia. Dios nos ayude para que podamos discernir bajo el Espíritu de Dios, porque cuando el Señor advierte con su Espíritu, entonces es para fortaleza, para poder ayudar al pueblo, para ayudar al ministerio, para ayudar en el liderazgo civil, en el liderazgo religioso. Y el Espíritu de Dios nos habla para que podamos nosotros escuchar los consejos que el Señor nos da. Si nosotros escuchamos los consejos del Señor, entonces discerniremos entre lo bueno y entre lo malo. El Espíritu de Dios, que es ese colirio celestial, nos ayudará a discernir entre lo bueno y entre lo malo. Necesitamos ese colirio de su Espíritu para que pueda guiarnos. Si no escuchamos esos consejos, entonces dice que si no somos santificados por la verdad, dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12, dice que el capítulo 2, versículo 10 y 11 dice aquí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un espíritu, un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios les envía otro espíritu, de tal forma que el Señor nos advierte para que no nos movamos de la plataforma de la verdad, no se bajen de la plataforma de la verdad. Es el mensaje que el Señor nos da para mantener los principios a la ley y al testimonio, la palabra de Dios como fundamento y el testimonio, y entonces el Señor nos ayudará para no confundirnos acerca del camino que debemos seguir. Amén, pastor. Quiero invitar a nuestros queridos hermanos que nos siguen, no pasen por alto la nota de la lección 5. Un resumen, dice, ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Lo más triste, pastor Rubén, es que esos ministros no son ministros de otras denominaciones, son pastores dentro de este pueblo. Pastores, ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Y dice la nota, presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás quiere destruir la unidad que debe de existir en la iglesia y por la cual Cristo oró. ¿Sabes qué dice Satanás? ¿Saben qué dice Satanás? Saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Albergue al engañador y al testigo falso. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y teorías. ¿Cómo se están levantando hoy en día, Pastor Rubén? Falsas suposiciones, falsas doctrinas con relación a los principios del cielo, que en lugar de traer unidad al pueblo, lo dividen. Ha profetizado cómo yo me quedo sorprendido cómo Dios nos habla cada sábado a nosotros. Van a recibir, dice, los más irrazonables acertos de esas falsas suposiciones y teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Muchos, y esto es lo más triste, pastor, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Qué triste que un pastor se levante en contra de la verdad presente, que hable en contra de la iglesia organizada, que hable en contra de un pueblo que está en el marco profético. Yo me quedo sorprendido. Ministros sostendrán en sus manos la infernal tea satánica de la falsa profecía encendida por la tea satánica. Si se albergan dudas, ¿cuántos dejan de dudar de este pueblo? Incredulidad. Los ministros fieles, oiga, esto es lo más tremendo, pastor.
Sí. Cuando Dios ya no puede más con este pueblo, ¿Dios qué va a hacer? Dice, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. A veces las muchas letras hacen perder la visión espiritual y sacamos conjeturas, sacamos conclusiones que no son conclusiones divinas, sino que son conclusiones fuera de la verdad presente. Por eso dice, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. A la ley, al testimonio. Yo me quedo con lo que dice la Biblia de los testimonios. Ahora entiendo por qué Dios se alejó a Juan el Bautista y a Jesús de las escuelas rabínicas, porque en el tanto conocimiento que tenían ellos de poder interpretar las escrituras, supuestamente los oráculos sagrados, los maestros del pueblo, pervertían la verdad, sacando conclusiones que sacaban de contexto la verdad tan clara, tan penetrante. Por eso dice, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dios perdone el ministerio mundial. Si hay pastores que se levantan en contra del orden establecido y se levantan con la infernal tea satánica, queriendo saber tanto, tanta sabiduría humana, pero que no está imbuida, no está dirigida por el Espíritu Santo, no tienen la capacidad de unir al pueblo, porque el mensaje de Dios para el tiempo del fin va a unificar. Y aquellos que no quieran seguir con el pueblo de Dios, dice el testimonio, saldrán de entre nosotros, pero hay un pueblo que lleva el arca de Dios y ese pueblo somos nosotros. Qué interesante, pastor. Pasamos a la pregunta 6, pastor Rubén. ¿Cómo afectó la invasión y el exilio de Babilonia al pueblo de Dios en su vida religiosa, familiar y social? Ahora vienen las consecuencias. No quisieron obedecer juicio y justicia, ni las autoridades civiles, ni las autoridades religiosas. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Qué pasó en la parte social, en la parte religiosa y familiar? Sí, pastor. Bueno, el Señor iba a utilizar instrumento que fue a Nabucodonosor, Babilonia, para cumplir sus propósitos. Y lo que había dicho el profeta acerca de en no muchos días iba a pasar esto, se cumplió. Porque el Señor iba a vindicar a su verdad y su mensajero. Y entonces, tristemente, ahora viene esa situación sobre Jerusalén, la cual viene la destrucción, lo que estaba ya profetizado, y fueron deportados, fueron exiliados hacia Babilonia. En medio de esta situación, también yo encuentro aquí en estos pasajes de la palabra del Señor, que el Señor, a través del profeta, de los que fueron exiliados allá a Babilonia, les menciona a través de una carta y les dice aquí, edificaos casas, habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en paz tendréis vosotros paz. Es decir, que el Señor de alguna manera iba a preservar su verdad, iba a preservar un remanente, iba a preservar a los fieles. Y les estaba diciendo de otra manera que ellos pudieran aceptar esa triste situación que estaban pasando, y lo que no quisieron aceptar en tiempo de paz, lo iban a hacer en tiempo de guerra. Y ahora también les envía un mensaje de que aprovecharan esas oportunidades, esa oportunidad de estar ahí en Babilonia, para que ellos pudiesen tener una vida de trabajo, una vida en la cual podían tener su casa, podían su alimento, habitar en sus huertos, comer del fruto de ellos, orar por los reyes,
es decir, una vida social aceptable y que fueran una gran bendición. Yo encuentro, querido pastor y queridos hermanos aquí, que el Señor en su misericordia cumplió su propósito, pero no como él quería de alguna manera, sino que las circunstancias, a la desobediencia, a los principios de no hacer justicia, juicio, de no haber un liderazgo civil y religioso, el Señor permitió que ahora ese remanente pudiera mantener la luz de su verdad. Encuentro yo a Daniel, encuentro yo a los jóvenes hebreos ahí en Babilonia, encuentro yo que se les permitió de alguna manera poder llevar a cabo su fe, poder dar un testimonio, y la verdad de Dios no iba a ser apagada por la apostasía de Judá y de Jerusalén, sino que el Señor iba a utilizar ahora el remanente para dar a conocer esas verdades. ¿Cómo debían vivir? De una manera social aceptable, una luz en el mundo, familiarmente también, y religiosamente pudieran ellos mantener esos principios. Yo creo, pastor, que el pueblo de Dios, lo quiera que está, pueda él vivir una vida en paz, en armonía, y orar por las autoridades, ¿sí? Y yo considero que podemos nosotros estar en este mundo, pero no somos del mundo, y sin embargo dar un testimonio en el mundo y vivir una vida en armonía con Dios. Cuando hay leyes que se oponen a los principios de Dios, nuestra posición es clara: temer, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero a través de esta carta de Jeremías les estaba diciendo que pudieran aprovechar esa oportunidad para poder desarrollar su vida espiritual, su vida familiar, su vida social. Lo que no hicieron acá en esa libertad que tenían, podían hacerlo con ayuda de Dios allá donde fueron exiliados, donde fueron deportados. Así es que Dios nos ayude, queridos hermanos. El juicio de Dios tiene un límite, la gracia de Dios tiene un límite, y ahora esos juicios se habían cumplido y tristemente padecieron las consecuencias de los actos. Dios nos ayude y nos libre para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios que nos habla, su palabra que nos exhorta, para que podamos tener esa oportunidad de prepararnos también para los acontecimientos finales. Gracias, Pastor Rubén. Realmente quedó desolado el pueblo de Israel. Ya tú lo explicaste de una manera tan amplia. Religiosamente ya no podían adorar en el templo quedó destruido por la invasión. Todos los tesoros del templo fueron llevados, hurtados a Babilonia. Eh, Familiarmente, pues el mensaje de Jeremías fue: formen hogares, formen familias, cuiden su comunidad, no dejen de ser parte de esta ciudad, de este pueblo, de este país. Y socialmente, ahora lo más terrible, pastor, es que en lo social tenían que integrarse a la sociedad babilónica, sujetos, sometidos, todo por no obedecer la voz de Dios. Qué triste, la verdad, lo que le pasó al pueblo de Israel. Y hay algo en la nota, pastor, que yo quiero leer, la última parte. Hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno de que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Un líder de cualquier nivel organizativo puede llegar a dar un consejo: tengan cuidado, por favor, por el bien de la iglesia. Y a veces el mensaje se ve de mala forma, y a veces es motivo de crítica, de señalamiento. Y por eso dice: el mensaje dado a través de las amonestaciones por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Dios tenga misericordia de nosotros y ver que lo que pasó en la antigüedad al pueblo de Israel es un ejemplo claro para que nosotros no cometamos los errores del antiguo Israel. Pasamos a la última pregunta, pastor.
¿Qué significa la promesa Jehová, justicia nuestra en el exilio, pastor? Jehová, justicia nuestra en el exilio. Sí, pastor. Queridos hermanos, en esta situación el Señor tenía promesas. El Señor había dicho a través del profeta Jeremías también, no sé si lo vimos anteriormente o vamos a verlo, pero decía a través del profeta Jeremías que iban a estar allá 70 años. Y en ese tiempo ellos tenían que vivir una vida de esperanza, una vida de justicia a través de esa libertad y la esperanza que iba a venir a través de Cristo Jesús, porque aquí dice el profeta, aquí venían días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, ese renuevo que iba a levantar el Señor. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Queridos hermanos, estamos en un tiempo difícil, en los últimos tiempos de esta historia. Considero yo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero tenemos nosotros una esperanza, tenemos nosotros un libertador. El Señor Jesucristo, que es nuestra justicia, debemos considerar que Él puede darnos la libertad. Y por eso se llamará su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. El Señor nos ha mostrado en su palabra que espiritualmente el Señor había venido a liberarnos, a libertarnos del pecado. Jesús había demostrado que es posible vencer el pecado en la carne. Y vinieron pruebas, vinieron dificultades, fue probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y ahora nos muestra que por nosotros mismos no podemos, como dice parte de la nota. Miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús murió por nosotros porque somos impotentes para hacer esto. El Señor nos muestra que en Cristo Jesús nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Solamente con la ayuda del Señor podemos nosotros obedecer esos principios, hacer justicia y hacer misericordia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador o que Él no tiene pensamientos de misericordia para nosotros. En este mismo momento está realizando la obra en nuestro favor, invitando a acudir a Él en nuestra impotencia y ser salvos. Lo deshonramos con nuestra incredulidad y es asombroso cómo tratamos a nuestro mejor amigo. Cuán poca confianza depositamos en aquel que puede salvarnos hasta el último y que nos ha dado toda evidencia de su gran amor. El Señor, queridos hermanos, nos ha dado la evidencia de ese amor. Y dice que lo deshonramos con nuestra incredulidad, con nuestras dudas. El Señor puede salvar hasta lo sumo. Y si nosotros nos entregamos a Él, dice que está haciendo una labor por nosotros en el santuario celestial. Y Él está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a santificarnos, está dispuesto a ayudarnos a guardar sus mandamientos para hacer justicia, juicio, misericordia. Él está dispuesto a ayudarnos para ser obedientes a sus mandamientos y lograr con su ayuda y con su gracia la santificación para este tiempo. Y por eso encontramos en Jeremías Jehová, justicia nuestra, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro triunfo, Él es nuestra justicia. En Él encontramos nosotros la bendición para ser salvos y podamos prepararnos también para poder esperar el reino de gloria que el Señor vendrá a establecer y ser liberados hoy en día, primero de nuestro corazón malvado, en el mundo, que Babilonia salga de nuestro corazón, pero el Señor vendrá también conforme a su promesa y nos llevará con Él, como Él dijo, vendré otra vez.
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y también así como el pueblo iba a estar allá 70 años, el Señor también va a liberar pronto a su pueblo al sacarnos también de este mundo. Pero hoy podemos ser liberados también de la confusión, de las falsas doctrinas, de nuestro corazón malvado, y podamos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo para que podamos ser transformados por su gracia, por su amor que nos está esperando, para que podamos ser santificados por medio de su verdad. Amén, alabado sea el nombre de Dios. En medio de la desolación, en medio del exilio, había una esperanza maravillosa. Amén. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? El pecado arruina familias, arruina vida, arruina amistades. El pecado como un intruso destruye vidas espirituales, corrompe familias y a veces somos llevados al exilio o al abandono espiritual en medio de la oscuridad que pesa sobre cada persona que se ha equivocado, como que si no hubiera solución para sus problemas. En medio de toda la situación que pasó el pueblo de Israel, en medio de que las familias fueron divididas, en medio, pastor, de que el liderazgo espiritual, algunos profetas fueron muertos a espada, aquellos que el pueblo confiaba murieron cuando llegó el asedio de los babilónicos. Padres de familia muertos, mujeres separadas de sus hogares. Fue terrible lo que causó ese exilio, lo que causa el pecado hoy, Pastor Rubén. Hay hermanos que se sienten exiliados, que ya están fuera del alcance de Dios, pero en medio de todo eso vemos un significado hermoso espiritual para nuestros días. Durante el exilio el pueblo estaba sin templo, sin rey y sin libertad. Parecía que Dios los había abandonado, pero la promesa del profeta Jeremías, Jehová, justicia nuestra, le recordaba Amén. tres verdades fundamentales, pastor. Una, esperanza en medio del juicio. Aunque el exilio era consecuencia de su pecado, Dios no los había olvidado. La promesa mostraba que el castigo no era el fin, sino el medio para restaurar su justicia. Sí. Qué lindo. Dos, una justicia que no depende de obras. Dios le mostró que su justicia humana había fracasado. En el exilio aprendieron que solo Dios podía justificarles. Así como fueron sacados de su tierra, también serían restaurados por gracia, no por méritos. Pero Amén. cuando son rescatados por gracia y no por méritos, tienen que buscar juicio y justicia, porque esas son las dos grandes situaciones que no entendemos. Fuimos rescatados, restaurados por gracia, no por nuestros méritos. Pero ¿qué pedía Dios al pueblo de Israel? Que actuaran con juicio y con equidad, que obedecieran los mandamientos. Y la tercera promesa, una promesa de restauración nacional y espiritual. Jehová, justicia nuestra, anunciaba un tiempo en que el pueblo sería reunido, perdonado y gobernado por un rey justo. Cristo, esa restauración tuvo un cumplimiento parcial con el regreso de Babilonia, pero su cumplimiento final será en el reino eterno cuando Cristo se manifieste y nosotros buscaremos de Él, porque Él, como dice la Escritura y tú lo leíste, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y Jerusalén será llamada Jehová, justicia nuestra. Cristo es nuestra justicia. En tiempo de crisis o de exilio espiritual, Dios sigue siendo nuestra justicia. Aunque seamos probados o disciplinados, Dios nos restaura cuando reconocemos nuestra necesidad de su justicia. Y Dios quiere darnos la oportunidad de salir del exilio. ¿Te sientes mal? ¿Sientes que has sucumbido en medio de las pruebas, de las tentaciones y estás exiliado lejos de la voluntad del Señor? Yo te invito en esta oportunidad, querido hermano y querida hermana, que pongas tu mirada en Jesús. Él es Cristo, nuestra justicia. Él es nuestro mejor amigo, como la nota que leyó el pastor. A veces deshonramos con nuestra incredulidad cómo tratamos a nuestro mejor amigo, cuán poca confianza depositamos en aquel que puede salvarnos hasta lo último y que nos ha dado toda evidencia de su gran amor. Que Dios bendiga este estudio, pastor. Qué linda la lección que hemos tenido.
que sea de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Vamos a tener la oración final y vamos a orar, pastor. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos permites de poder tener este estudio de la lección de escuela sabática. Perdona el pecado de tu pueblo, perdona, Señor, si muchas veces el liderazgo civil y el liderazgo espiritual no buscamos juicio y justicia. Perdónanos, Señor. Te rogamos que tú puedas enderezar el camino de tu pueblo para el tiempo del fin. Que podamos ser cuidadosos y no presentarnos como profetas falsos por amor al dinero o a la fama. No queremos ser pastores populares, queremos ser pastores conforme el corazón de Dios. Amén. Que podamos restaurar, que podamos rescatar, que podamos reparar con paciencia, con un espíritu dirigido por tu Espíritu Santo, pero que no nos hagas personas populares, que nos guste el aplauso. No, Señor. Ayúdanos a darle el verdadero sentido al principio eterno para poder purificar a un pueblo que se prepara para la segunda venida de nuestro Rey y nuestro Señor Jesús. Bendice a todos los hermanos que siguen este programa. Bendice al pastor Rubén, a su familia. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Apreciado pastor Rubén, muchas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga grandemente. Por favor, muchos saludos a tu querida esposa, nuestra hermana Carmen. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes como familia. Y agradecimiento sincero a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen. Recuerden, suscríbanse al canal, compartan la lección de escuela sabática, que esta lección y que todas las lecciones sean un medio para poder llevar almas a los pies de Jesús. Gracias al departamento de multimedia y gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. Que la paz de Dios quede con ustedes. Es mi mejor deseo en oración. Amén. Amén.